Bienvenidos, bienvenidos al programa En Honor a la Verdad por Discierne tu Voto, como todos los lunes a las 8 de la noche. Hoy tenemos una edición más de nuestro programa, una edición también muy importante. Primero, pues a nombre de toda la producción de Discierne tu Voto, queremos pedirles disculpas porque no vamos a poder tener hoy al almirante Jorge Montoya por alguna emergencia que sucedió de último minuto. Ustedes saben que el almirante también está en campaña electoral, entonces el tiempo, el ritmo es bastante complicado a veces. Él también quiere que les transmitamos esta disculpa sincera de su parte. Esperamos poder tenerlo en alguna otra oportunidad. Seguramente ya lo estaremos comunicando. Pero bueno, como nuestro programa está totalmente acostumbrado a tener invitados muy buenos y de mucho peso académico y de mucho peso en nuestros principios, en la verdad, no podíamos dejar el programa en el aire, no podíamos no continuar con esta labor que venimos realizando. Y para no perder justamente esa calidad, gracias a Dios contamos con dos invitados, no uno, sino dos, que nos van a estar hablando de un tema muy importante, un tema además que debería estar en boga y que debería preocuparnos a todos, porque se juegan muchísimas cosas. Ellos seguramente ya nos van a estar comentando más. Estamos muy contentos de tenerlos aquí. A uno de ellos ya lo hemos tenido en el programa y nos ha ayudado muchísimo. Ha sido uno de los programas también más vistos. Y nada, bueno, los vamos a presentar. Ellos son Carlos Polo y Sergio Burga. Ellos también nos contarán un poco más de la labor que vienen haciendo. Bienvenidos, Carlos, Sergio. Muy bien. Buenas noches, María Fernanda. Es un gusto ¿Qué tal? doble estar aquí y un gusto ser parte del equipo. Mira que estas circunstancias que Doble para nunca mí. faltan, que pues siempre la vida es así. El almirante habrá tenido algo que le habrá dado mucha pena de hacer y dejar de lado algo Bienvenido. tan importante como estar aquí. Pero para eso todos somos parte de un equipo, todos estamos para, como dicen algunos, sacar el buey de la barranca y nunca faltarán temas entre nosotros en honor a la verdad. Uh-huh. Así es. Muchísimas gracias, Carlos. Y en verdad, muchísimas gracias por haber aceptado esta participación tan repentina y a nosotros nos parecía muy providente, como se lo mencionaba nuestra producción, el poder contar con dos pesos pesados, como diría yo, en estos temas y además que es tan importante tener un tema coyuntural que quizá podríamos haber estado pasando desapercibido, pero necesario ponerlo en la mesa para saber qué hacer. Seguramente ya estaremos conversando mucho más de esto. Sergio, bienvenido. Buenas noches, María Fernanda, ¿qué tal? Muchas gracias por esta invitación. Aquí poniendo el hombro en honor a la verdad. Y nada, muy contento Así de estar es. aquí junto a Carlos. Así es, muchísimas gracias. Bueno, les damos la bienvenida también a los amigos que se van conectando, que ya veo que hay bastante público. Les pedimos que puedan compartir esta transmisión porque vamos a hablar de un tema muy, muy interesante. El tema que vamos a tratar es justamente algo que se ha discutido hoy día en la Comisión de la Mujer, ¿verdad? En el Congreso, que es el proyecto de ley de identidad de género. Así que ahora vamos a analizar y vamos a ver las implicancias que tiene este proyecto de ley. Muy importante. Para esto, primero yo quisiera que ustedes nos cuenten cuál es la labor que vienen realizando, ¿no? En qué institución trabajan, a qué se dedica, más o menos para que nuestros amigos tengan conocimiento y podamos empezar a conversar sobre el tema. Bueno, María Fernanda, nosotros institucionalmente, el Instituto de Investigación en Población lleva haciendo seguimiento, fíjate tú, esto se dice rápido, pero es toda una trayectoria. Llevamos más de 15 años haciendo seguimiento a todos los proyectos de ley que afectan la vida, la familia y las libertades en el Congreso del Perú.
Y pues, al decir todos, como digo, alguien podría no tener idea, pero para que sea una idea más o menos de los proyectos, de la cantidad de proyectos que tenemos que ver, a veces son una media de 10 o 12 proyectos, a veces más. En algunos gobiernos hemos visto más simultáneamente, donde pues se presenta primero un proyecto, entra a mesa de partes y luego sigue todo un camino. Se le asigna una o a veces dos comisiones. En la comisión tiene un, un texto que se analiza, se hace un predictamen, luego se hace un debate, y a veces el debate es largo, a veces se tiene invitados, expertos, a veces tiene una votación del predictamen, sale de la comisión y en su camino al pleno primero tiene que pasar por la mesa directiva, agendarse en el pleno, y un camino que con Sergio Burga incluso hasta lo hemos enseñado en otros países. Es toda una gestión profesional el hecho de acompañar a la labor parlamentaria desde nuestra participación ciudadana para poder dar una opinión, que puede ser una opinión profesional, pero que también puede ser una opinión de ciudadanos preocupados en el tema que viven, que podrían afectarse o podrían ver que afectan a algunos otros ciudadanos el tema. Como católicos, esto es una vocación. Hay en algún momento, y bueno, Sergio contará la parte personal, pero en algún momento de mi vida, pues de cara a Dios, entendí que tenía ciertos talentos y Dios me había puesto ciertas personas en el camino, ciertas facilidades. No todos están llamados como católicos a participar en la política, pero es mentira que nadie esté llamado, porque la política, como decían los últimos pontífices, es la forma más alta de vivir la caridad. El fin de la política es el bien común. Entonces, ¿cómo no nos va a interesar la política? La política es una vocación para los católicos y tenemos que participar, no todos. Obviamente los clérigos, el clero no participa en los partidos políticos, los que somos laicos sí, pero es cierto que a algunos se nos pide un poco más, estar un poco más involucrados, y con Sergio, que hablará de cómo ha vivido su vocación, a mí siempre estos temas desde que era muy joven, 18, 19 años, Dios me llamó a ir participando y mira, ya son 30 y tantos años en que este tema ha tenido para mí una importancia personal y también ha tenido sus implicancias personales. Hoy día que se debate un tema tan importante como el que vamos a hablar, pues uno renueva su compromiso frente a Dios de servir a todos, a la sociedad, a los parlamentarios, a los ciudadanos, a Dios, a la iglesia, a través de la labor que hacemos, ¿no? Pues le paso la pelota a Sergio. Pues a mí me toca hablar un poco sobre cómo estamos abordándolo ahora en esta pandemia, ¿no? Un poquito más complicado. Mi labor es más de estar allá, de estar en las sesiones, de asistir a las comisiones, de hacer seguimiento, digamos, en el campo, en el mismo Congreso, ¿no? De ir conociendo a los congresistas, a los miembros de las comisiones, a ir viendo los textos que se van manejando antes de aprobarse. Y todo esto, pues, ha cambiado un poco en este contexto también de pandemia, ¿no? Porque el primer obstáculo que tenemos es que ya no podemos estar allá, ya no puedo estar allá. Y entonces todo es virtual, ¿no? Pero esto también nos ha, digamos, es un nuevo reto que se nos ha presentado y que digamos que dentro de las dificultades que vamos encontrando, hemos ido también encontrando nuevos caminos, nuevas puertas que se nos ha ido abriendo, incluso dentro de esta ya dificultad que es hacerlo a distancia, ¿no? Creo que, digamos, Dios nos abre las puertas para hacer este trabajo
cuando se nos ha cerrado algunas, Dios nos ha abierto otras. Dios ha puesto, nos va poniendo en nuestro camino personas que nos ayudan, que a veces salen de la nada, ¿no? Que nos llaman y nos dicen, mira, oye, ahora estoy asesorando a tal congresista, ayúdenme. Digamos, son puertas, nosotros creemos que somos instrumentos de Dios en esta, en esta vocación que dice Carlos, y creemos que, digamos, estamos nosotros dando dentro de lo que nos toca en nuestras posibilidades y nuestra capacidad, todo lo que podemos, ¿no? Por un fin más alto, que es esta causa a la que Dios nos ha llamado a defender, a luchar, ¿no? Por defender la familia, por defender la vida, por defender la libertad religiosa, ¿no? Y si me permites agregar, Sergio, no somos los únicos. Hay cada día, la buena noticia es que cada día hay más gente que siente este llamado de Dios a participar en la política. Más instituciones, es decir, gente que se organiza en instituciones. Hoy día vamos a contar en un detalle, particularmente 2 estuvieron presentes en la reunión de la Comisión de la Mujer, pero son muchas más que sin haber estado presentes en la comisión, como dice Sergio, han ayudado, están preocupados, buscando el documento, dando argumentos, reuniéndose con nosotros o con los que iban a hablar, viendo si se podía presentar tal o cual cosa, dando un dato. Hay mucho entusiasmo. Y lo que me da más alegría es que esta vocación se vive como todas las vocaciones, con alegría, con entusiasmo, con ganas de construir, de darle algo valioso a los demás. No vamos a pelearnos, ¿ah? De vez en cuando nos insultan, hoy día me decían antiderechos, y a veces nos dicen cosas un poco más feas, clásico. Irreproducibles en este ámbito tan alturado, pero digo, como toda vocación también tiene sus cruces y sus piedras y sus cosas, ¿no? No hay nada fácil en este mundo, pero eso veo en Sergio, en mí y en muchas personas que estamos aquí, hay que tener las cualidades, uno dice que hay que tener estómago para estar ahí, porque cuando estábamos presencialmente en el Congreso, pues es hasta en cierta medida divertido estar ahí en la sesión, poder decir algo en vivo e indirecto a los congresistas. Ahora que todo es virtual, como que todo es un poco más lejano. La adrenalina. Tú sabes que la adrenalina sucede como todo, a las primeras veces, pero muchas veces también se manejan ciertas cosas que son dramáticas, ¿no? Hay algunas leyes que sabemos que van a terminar en la muerte de alguien, por ejemplo, las de aborto, o ahora hay un proyecto de ley de eutanasia en el Congreso, y entonces, pues no es un juego, ¿no? La vida de muchas personas está ahí, pero sin embargo tiene este gustito de poder participar en un ámbito donde hay que debatir, hay que hacer contrapuntos, donde de vez en cuando se generan conflictos y donde uno tiene que dar testimonio de vivir la caridad en todo momento. Sí, sí, muy importante esto que nos dicen. Sobre todo, bueno, yo veía, ahora también estos días estaba pensando mucho en esto, que mencionaban sobre el servicio en la vía pública. Algo que tú decías, Carlos, al inicio y que después lo refuerzo con mucho de lo que dice Sergio, es sobre descubrir los dones, los talentos, las herramientas que te da Dios, ¿no? Para que puedas servir y no tener miedo de asumirlas, más bien, yo diría, tenemos la responsabilidad de asumirlas, de tomarlas, para poder construir un mundo ideal, que es el que el Señor seguramente ideó y al que estamos llamados a construir, a hacerlo. Y en este camino, yo creo, para reafirmar justo esta vocación de servicio en la vida pública, pues vas viendo las cosas que Sergio mencionaba, ¿no? Como que se te van abriendo algunas puertas, que al final, pues la providencia va ayudando
un montón y las cosas se van dando de manera favorable para aquel que realmente asume esta vocación de servicio. A mí me parece muy bonito esto que cuentan y además muy importante porque muchos de los que probablemente nos estén viendo hayan pasado, yo personalmente alguna vez lo pasé, ¿no? Por este cuestionamiento de asumirlo, no, si es mi llamado, no es mi llamado, es realmente ser cristiano, y bueno, lo que conversamos en alguna entrevista contigo, Carlos, también, ¿no? Es una responsabilidad, ¿no? Es parte de la vocación y no hay que tener miedo de involucrarse, sino más bien miedo de no involucrarse, porque otros lo harán, ¿no? Otros ocuparán estos espacios, muy importante. Y bueno, para continuar, porque queremos conversar sobre este tema y sabemos que va a tener para rato, del proyecto de identidad que bueno, ha sido presentado, entiendo, en el 2016, bueno, por también algún congresista bastante cuestionado en estos temas, que no competen tal vez a las necesidades del país, sino más bien responden a ciertas ideologías o intereses ideológicos. Yo quisiera que ustedes me comenten de qué trata este proyecto, para que nos contextualicen más o menos en lo que vamos a analizar, que sepamos también cómo se ha dado, etcétera, ¿no? Bueno, primero comentarte que dijiste un congresista cuestionado. Bueno, te voy a leer algunos nombres que firmaron el proyecto de ley para ver si es uno o varios. Por favor. Alberto de Belaunde, Carlos Bruce, el ex sacerdote Marco Arana, Marisa Glave, Indira Wilca, Tania Pariona, ya dije Gino Costa, ¿no? No. ¿Te parece que hay uno o más de uno? A mí me parece que hay más de uno Bastantes. cuestionado. A mí me parece que hay más de uno. Que y entonces, todos. digo, este proyecto de ley que se presentó el 2016 en un congreso, y bueno, los proyectos pueden seguir su camino de un congreso a otro, ¿no? A veces pasa que se olvidan y se quedan en el camino. Pero fundamentalmente lo que el proyecto quiere hacer, como su título lo dice, es introducir la categoría que ellos llaman identidad de género en el marco jurídico del Perú, en las leyes del Perú. Quieren que identidad de género, y lo que ellos entienden por identidad de género, se introduzca en las leyes del Perú, que es un concepto ideológico, no científico, ¿no? La identidad de género no es, no es un concepto que venga de la ciencia, no viene de la biología, no viene de la medicina, no viene de la psicología, viene de un conjunto de autores o pensadores que promueven esta forma particular de entender la sexualidad. Y en el artículo 3 de este proyecto de ley definen identidad de género, ¿no? Dicen, se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género, no es redundante, ¿no? Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género, lo que ellos entienden de género, tal como la persona la siente, la que puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Bueno, en esta definición hay muchísimas cosas polémicas, ¿no? O sea, primero, una de fondo, ¿no? Y ellos dicen, es la vivencia interna individual del género tal como la persona la siente. Y pues muchos teóricos de la filosofía del derecho han sido muy claros en decir que los sentimientos no se pueden legislar. O sea, legislar los sentimientos es algo pues muy peligroso, ¿no? Porque
pues los sentimientos son precisamente subjetivos y la ley tiene que ser objetiva, la ley igual para todos, tiene que ser abstracta, generalizada, general, digamos, ¿no? Tiene que aplicarse a todas las situaciones. No puede haber una ley para lo que siente cada persona. Luego dice que esta vivencia del género puede corresponder o no al sexo asignado al momento del nacimiento. A ver, un poquito de cámara lenta aquí y 5 minutos de materia gris aplicada a las palabras. El género puede corresponder o no al sexo asignado al momento del nacimiento. Es decir, nazco, me dan la nalgadita para que llore, y en ese momento el médico arbitrariamente, o la partera, o quien sea, arbitrariamente, ¡ping!, me pone un sello, el que le gusta, ¿no? Hombre, mujer. No, no es así. O sea, el sexo es una realidad concreta, absolutamente verificable, y el sexo sí corresponde a una realidad científica, ¿no? El sexo es cromosómico, el sexo es genético, ¿no? Y por los cromosomas, y por los genes, y por el genoma, todos somos, o somos hombres o somos mujeres. No hay otra realidad. Alguna vez se habló del gen homosexual y se comprobó que eso no existe, ¿no? El sexo también es, digamos, está en los órganos, ¿no? Los órganos reproductores son totalmente distintos en el hombre y la mujer, y así en la psicología y hasta a nivel espiritual. Entonces no es que nos asignen, alguien nos asigne el sexo asignado por alguien, eso no existe, ¿no? Se reconoce el sexo que existe. Y entonces, claro, Carlos, esta identidad de género, fíjate que dice que puede incorporar la modificación de la apariencia o la función corporal con medios farmacológicos y quirúrgicos. Está diciendo, está hablando de toda esta realidad que a veces leemos en los medios de comunicación, de que las personas, sobre todo en la adolescencia, reciben un tratamiento hormonal para tomar la apariencia del sexo que no es el biológico, o operarse, ¿no? Mutilarse los órganos genitales para tener la apariencia, nunca es que cambian, sino tienen la apariencia del otro sexo. Entonces, fíjate lo que estamos hablando de lo que se quiere aprobar como identidad de género en el Perú. De eso se trata este proyecto de ley. Sí. Yo quería aprovechar para no dar sé. un poco más el contexto político, Sí, ¿no? sí, por favor. Este proyecto de ley llega en el 2016 y es retomado por la congresista Lizárraga. La congresista Lizárraga, de repente algunos no la conocen, ella es del Partido Morado. Ella estaba compitiendo en las internas con Guzmán por la presidencia, para ser candidato a la presidencia, ¿no? Y Lizárraga ha esperado, digamos, esta última fase del Congreso, porque el Congreso ha tenido dos fases, ¿no? La primera legislatura, que es desde que ellos entran, los congresistas entran y, digamos, empezaron a sesionar a partir de marzo del 2020 y acabó su legislatura en la primera quincena de enero. Y hace poco, hace una semana exactamente, han comenzado la segunda legislatura que acaba en julio. Entonces, Lizárraga ha esperado digamos, esta última etapa en donde, digamos, estamos en un contexto de pandemia, en un contexto de elecciones, digamos, en donde, digamos, la prensa está un poco distraída, ¿no? Para empezar a alzar este tema, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué es lo que encuentra? ¿Cómo está un poco esto en el terreno de la Comisión de la Mujer, que es una de las comisiones más pequeñas y es la comisión secundaria? Digamos, porque el proyecto de ley ha ido a dos comisiones, a la Comisión de Constitución y a la Constitución de Mujer. Suele pasar que un proyecto van a dos, pero siempre una es la principal y siempre hay una secundaria. Una principal, evidentemente, la de Constitución, que tiene que ver el carácter constitucional de este proyecto de ley.
y la de mujer porque tiene que ver con el tema de género, ¿no? Ella, digamos, para que la gente un poco entienda, cuando un congresista empieza a debatir un proyecto de ley en la comisión, previamente ya pidió las opiniones a quien el presidente de la comisión quiere, ¿no? Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud, y sabemos que estos ministerios, digamos, son afines a esta ideología, ¿no? Entonces, ya tienen las opiniones y lo que está haciendo ahora la congresista Lizarra es un poco preparar el terreno para la votación de la comisión. Y entonces la semana pasada invitó a un grupo que se llama Padres, que son de Madres por la Diversidad, algo así es el nombre. Asociación de Familias Diversas, algo así creo que se llama. Sí, algo así. Extraño nombre. Bueno, ni siquiera porque, digamos, teníamos la agenda de la sesión y no hablaba del proyecto de ley, ¿no? Es así como ella lo ha introducido, ¿no? Entonces invitó a 3 mamás para que hablen sobre la realidad que han vivido sus hijos trans y, digamos, y lo han marcado en un contexto bastante emotivo. No quiero decir de que, digamos, esta realidad no sea difícil, que la es, digamos, ya nosotros sabemos por lo que pasó y por el testimonio mismo de Monseñor del Río. ¿Se acuerdan hace un par de años cuando se reunió abruptamente con esta persona trans pero digamos, Sí. él un poco mostró lo que nosotros los católicos debe ser nuestra actitud con estas personas, ¿no? Él hablaba del sufrimiento de que ellos ya tienen, de una realidad difícil en sí misma. Incluso habló de casas de acogida para estas personas que viven, que son muy, digamos, rechazadas, ¿no? Incluso creo que de sí mismas, ellas también viven digamos, este conflicto interno, ¿no? Entonces, digamos, este es un poco el contexto en el que político, un poco el contexto social, en el que ya como el gobierno ha ido dando ciertas facilidades, sin existir una ley de identidad, pero ya ha ido dando facilidades como, por ejemplo, que el Ministerio de Salud en algunos hospitales dan hormonas para las personas trans, ya lo hacen, ¿no? Esto del currículo de educación básica regular, en donde, claro, la gente no va entendiendo, pero cuando uno ve el proyecto de ley, cómo es que se complementa con estas leyes que ya han ido dando y cómo han ido preparando el terreno para ello, ¿no? En donde habla y hace la diferenciación entre la identidad sexual, identidad de género. Entonces separa estos 2 ámbitos como si fueran distintos y digamos, y una serie de políticas públicas más que ha ido dando el gobierno, y que no es por casualidad, sino que es un poco para ir preparando el terreno. Sí, y déjame decirte que ahí está lo grave, ¿no? El Ministerio de Educación incluye la identidad de género en el currículum y en los textos del libro, y recién están haciendo una ley para tratar de que eso sea legal. Obviamente que cuando se discutió todo lo que había de género, incluyendo la identidad de género en los libros del Minedu, ellos dijeron, no, acá no se trata de la cuestión trans, de la homosexualidad, eso es mentira, el género es defender a la mujer. Y hoy día, pocos meses después, poco tiempo después, digamos, vemos que siempre tuvimos razón y que ellos mintieron. Aquí está el asunto que quizás sea adecuado que la gente sepa de lo que viene ocurriendo con algunos malos políticos en nuestro país. Obviamente ellos aparentan una misericordia, una preocupación por gente que sufre, y ciertamente hay gente trans que sufre, pero ellos solo le dan cabida a aquellos que sufren
cuando están de acuerdo al discurso que ellos quieren promover. Esta comisión que le ha dado la voz a la Asociación de Familias Diversas, y no dudo que haya bullying con estas personas en algún colegio, en alguna universidad o en alguna circunstancia en la vida social, que obviamente Sergio y yo, seguramente tú, María Fernanda, y todos los católicos estamos en contra de que haya discriminación, abuso, violencia, obviamente, contra estas personas y contra cualquier persona, pero esta misma comisión que quiere mostrarse como solidaria, preocupada, misericordiosa con los que sufren trans, le ha tirado un portazo en la cara a unas personas trans que sienten que ya no deben serlo. Hay personas trans que sufren tanto y se dan cuenta y no quieren seguir siendo trans, sino asumir ese periodo de su vida como un error y regresar a su identidad sexual biológica, la que corresponde con su biología. Que necesitan ayuda, claramente. Que necesitan ayuda y le han ido a tocar a las puertas de esta comisión y nosotros somos testigos, Sergio y yo somos testigos, de que nos han contado excusas tontas. No, que la carta no dijo exactamente que él quería hablar en la comisión, que debieron entregarla así o asá, y no han dejado de hablar a aquellas personas que son ex-trans. Incluso una de ellas que da su testimonio públicamente, no estoy cometiendo ninguna infidencia, no voy a decir su nombre porque él da su testimonio y dejemos lo que él se identifique a sí mismo y lo dé. Pero él se cambió de sexo, como dice este proyecto de ley, quirúrgicamente. Afectó no solamente sus genitales, en cuanto a función genital, sino afectó sus vías urinarias. Y hoy día tiene un grave problema de salud porque le dijeron solamente una parte de la verdad, o una parte del discurso, o un discurso, digamos, que a él le dijo que aquí no iba a pasar nada, le diera rienda a su identidad de género o a su orientación sexual, se operó y hoy día ninguno de estos congresistas le va a pagar la operación. Lo que van a querer es que todos paguemos las operaciones de cambio de sexo con los impuestos. Eso es lo que van a querer. Sí. Y entonces, claro, este drama de muchas personas que sufren, esto no lo quieren ver. A estos les han tirado un portazo en la cara. Y lo digo, ¿no? La presidenta de la comisión, Carolina Lizárraga, del Partido Morado, le ha tirado un portazo en la cara a 4 personas que querían hablar y no les ha dado la oportunidad. Como dice Sergio, como ella está a favor del proyecto de ley, ella solamente escogió ciertos testimonios y solamente le daba la palabra a ciertos testimonios. Eso me parece lamentable. Y me parece que le deben dar la opinión en lo que falta del debate en esta comisión. Sí, y una cosa que yo me cuestionaba era, claro, ustedes nos relataban cómo es que totalmente, ¿no? Lo que también mencionaba Sergio sobre lo que decía Monseñor Javier del Río, que estas personas evidentemente sufren y nadie puede decir lo contrario, o sea, sí pasan por algún tipo de sufrimiento. Y muchas de ellas, como bien lo decías, Carlos, sí requieren ayuda, ¿no? Yo lo digo porque yo lo he visto, ¿no? Yo estoy a punto de ser licenciada en psicología y he visto casos y conozco de casos de personas que requieren la ayuda. Y como tú dices, se les está dando un portazo en la cara, literalmente. Pero yo pensaba, ok, bueno, de repente reconocen que necesitan ayuda, pero están viendo una solución distinta y que más bien es todo lo contrario a la solución real. ¿Y por qué entonces el afán de querer sacar este tipo de leyes si evidentemente no es ayudarles, ¿no? Debe haber alguna otra intención de promover estos proyectos. Si no Mira, es, te leo bueno, de nuevo ¿cuál los sería? autores del proyecto de ley y te vas a dar cuenta que hay algunos que hacen de su vida una causa política y la tratan de imponernos a todos los demás. ¿Te leo de nuevo los autores del proyecto de ley o te los acuerdas?
Y, y- y- Por favor. y no solo eso, Carlos, sino que además que el proyecto de ley también plantea, digamos, que esta nueva forma de entender, ¿no? En donde la realidad, en donde la ciencia queda de lado y nos imponen la autopercepción como la regla a seguir, no solamente eh, es algo que, digamos, nos llaman como ley a implementar, sino que nos obligan a tener que aceptarlas como tal. Entonces aquí te voy a dar un ejemplo que pasó hace poquito, entre un debate entre Frank Kerkal, que es un candidato al Claro. Congreso, que tuvo un debate con una persona trans, no me Guillermo acuerdo, Junior. sí. Entonces dentro del debate, Frank lo llama por su nombre y la otra persona se siente, digamos, discriminada. Ella dice, me está discriminando porque me estás llamando. Entonces Frank le dice, un poco para poner en contexto, de repente alguno de los que nos están viendo ahorita y no saben de este debate, y Frank le dice, pero yo te estoy llamando como tú has ingresado en una declaración jurada tus datos al Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, dime en dónde está la supuesta discriminación. En todo caso, tú mismo te estás discriminando al llenar con tu nombre original esta cédula, ¿no? Y se armó, sobre todo en Twitter, una campaña digamos, de una supuesta discriminación por este candidato por haberlo llamado por su nombre que consta en el registro civil, ¿no? Entonces, aquí, con esta ley, lo que se estaría haciendo y lo que no se ha podido hacer de repente ahora es que le da la herramienta a este tipo de personas que se puedan sentir que han sido discriminadas, de poder entablar algún procedimiento, un proceso legal en este caso con cualquiera que no quiera llamarlo por el nombre que él se autopercibe, y llegar, no sé, a sancionarlo, ¿no? Entonces, aquí se privilegia, digamos, la autopercepción, es decir, lo que la persona cree. Pero esto es muy, 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 bueno, llama mucho la atención porque cuando yo me acuerdo mucho de este mismo argumento que nos dicen a los católicos en la esfera pública, ¿no? Nos dicen, ustedes tienen que mantener sus creencias, ¿no? Llamados a nuestra religión, fuera del ámbito público, sino que tiene que quedarse en el ámbito privado, ¿no? Entonces, acá hay como que un desnivel, ¿no? Una desigualdad, ¿no? Una Mis, incoherencia, ¿no? Mis mis, creencias afuera, pero tu ideología sí, sí sí, dentro, ¿no? ¿no? Y mis creencias de cómo yo me percibo sí te las puedo imponer, pero tú no puedes ni siquiera opinar de lo que tú crees en un espacio público porque estás imponiéndonos tus creencias religiosas, ¿no? Entonces, digamos, este doble discurso en el que para nosotros, para las personas que creemos, ¿no? Nos tratan de alejar de la esfera pública, pero sin embargo ellos traen, digamos, su posición ideológica y la tratan de imponer a través del Estado, que es como ellos funcionan normalmente, ¿no? ¿Qué Y todo esto, pasaría, por ejemplo, si yo te digo que mi autopercepción es ser el rey del Perú y que a partir de ahora, Maffer me tienes que decir Su Majestad Carlos? Y cada vez que me hables, tienes que mirar al suelo y arrodillarte cada vez que me saludas. Porque si no, seguramente te Porque si no discrimino. me estás discriminando y pues no asumes no me dejas ser yo. Y Yo me probablemente percibo así. mis impuestos tendrían que sustentar tu Mi corona, mi autopercepción. corona. Tremendo. Qué incoherencia la que estamos viviendo. Y yo, bueno, me preguntaba también, hoy, entiendo que hoy se tuvo el debate, ¿verdad? En la Comisión de la Mujer nuevamente, sobre este proyecto de ley. ¿Qué es lo que nos correspondería hacer a nosotros los ciudadanos, los que notamos y sabemos, gracias a toda esta información que nos dan también, que esto es una total burla para los ciudadanos,
cuando tenemos otro tipo de necesidades y cuando además no solo no lo necesitamos, sino que es totalmente peligroso, como lo decíamos, imponer este tipo de proyectos en el país. ¿Qué nos corresponde a nosotros? ¿Qué es lo que está en nuestras manos? ¿Qué podemos hacer ante esto? Si nos podrían resumir también cómo podemos participar, eso. Mira, la participación ciudadana tiene que hacerse en un contexto de democracia. Y la democracia es participativa. Todos estamos llamados a participar de alguna manera, ¿no? Y hay aquí para todos los gustos, ¿no? En lo que hemos conversado, ¿no? Para no irnos más lejos. No tenemos que ser grandes abogados, pero los grandes abogados están invitados a hacer un análisis constitucional, un análisis del marco jurídico. No tenemos que ser médicos, pero los médicos también están llamados a dar un aporte de lo que dice la medicina, los estudios, ¿no? Aquí se está hablando que la transexualidad no es una patología, pero tampoco es una virtud. Y ahí estaban dando una media verdad, porque algunos organismos políticos como la OMS dicen no es una patología, pero sí es una consecuencia de un trastorno. Las medias verdades al final son mentiras. Sí, y eso está en el DSM-5, que es digamos, como el catálogo donde se consignan, tú sabes mejor que yo porque tú eres psicóloga, donde todas las enfermedades de salud mental. Y entonces, y eso, digamos, están diciendo la verdad a medias. También están invitados aquellas personas que tienen un corazón de oro y que quieren ayudar al que sufre. Y tendrían un lugar para ayudar a estos 4 que le han tirado un portazo en la cabeza, en la cara, y no los han dejado entrar a la comisión, y ayudarlos. Uno de ellos necesita ayuda económica para poder reconstruirse las vías urinarias. Y los otros necesitarán otro tipo de apoyo. ¿Y cuántas personas más en el Perú están sufriendo por una decisión errada y una mala información de aquellas personas interesadas de manera particular, porque lo viven así, qué sé yo, y después no tienen en cuenta aquellas personas que están viviendo una realidad de arrepentimiento, de haberse mutilado, ¿no? De haberse tomado hormonas que después no te las sacas del cuerpo, sobre todo cuando es en la adolescencia. Pero también hay lugar para aquellos que tienen un espíritu más firme, porque como te decía al principio, también hay conflictos, también hay contrapuntos, también hay debate, también hay que tener un poquito de adrenalina en esta discusión y a veces pues como, no sé, les recomiendo una película que se llama 42, la película del primer beisbolista de color, afroamericano hay que decir ahora, en la liga profesional de béisbol americano, ¿no? Esto fue en la década del 60. Y entonces, claro, sufrió toda la discriminación racial que había en Estados Unidos. Y hay una parte interesantísima en la película donde lo escogen porque él tenía un espíritu muy guerrero, muy firme, pero el dueño del equipo le dice, que es Harrison Ford, el artista es Harrison Ford, le dice, pero no te tienes que pelear, porque la mayoría blanca te va a decir que eres un conflictivo, hoy día dirían, eres un antiderecho. Y entonces él dice, un transfóbico, un homofóbico. Y él dice, pero entonces, ¿por qué me llamaste a mí? Si tú sabes que yo, pues tengo las agallas para pelear estas guerras. Y entonces él le dice, mira, para pelear hay que tener agallas, pero para no pelear hay que tener muchísimos más agallas. Y ese tipo de personas son las que se necesitan en esta guerra cultural que tiene sus pequeñas batallas también políticas, gente que tenga muchísimas agallas para no pelear, gente que tenga las agallas para entrar en estos debates y poder vivir la caridad y poder servir a la verdad y poder entender incluso a las personas que están equivocadas. Porque Dios vino por todos, Jesús nos vino a redimir a todos, sobre todo a los que están equivocados. Y uno tiene que vivir la caridad con todos. Pero sobre todo con aquellos que sufren, ¿no? Repito y repetiré, como lo ha hecho Sergio también ahora, nosotros tenemos que ser
caritativos con las personas que se llaman a sí mismas trans, o L, o G, o T, o B, o I, Q, y la letra del abecedario que hayan escogido Más. como identidad de género, ¿no? Tenemos que ser caritativos. Ellos se pueden equivocar, pueden tomar decisiones, pero siempre tienen que tener de nosotros. Las leyes en el Perú no necesitan este proyecto de ley de identidad de género. Si hay abusos o discriminación, ya hay leyes para todas las personas. No tenemos que hacer leyes especiales para los trans, para los cis, para los Qs, para las Ls, para los que se creen reyes y le tienen que decir majestad, porque si no esto sería un caos. Eso es lo Tendremos que que está ser las pasando leyes de ahorita con cada este uno. proyecto de ley. Y un poco para complementar el debate en la comisión, ¿no? Para contarles un poquito en cómo vaya el tema. La semana pasada hubo esta intervención de las familias diversas. Esta semana han estado Gaby Pacheco de Padres en Acción con Alberto González de SODEME, de la Sociedad De derecho médico. de Derecho Médico. Y la próxima semana va a estar el ministro de Justicia, y ya sabemos cuál es su posición, y el defensor del pueblo. Yo calculo que una semana más, si es que no hay semana de representación, ya se estaría debatiendo entre los mismos congresistas y votando el predictamen, ¿no? Entonces, en esta fase, la comisión está conformada, digamos, por algunas joyas que ya nosotros las tenemos identificadas. Una de ellas es Lizárraga, la otra es Arlet Contreras, no sé si se acuerdan de ella, esta abanderada de la violencia contra la mujer, pero que, digamos, apoya todas estas iniciativas de ideología de género. También está Rocío. Silva Santisteban, Rocío Silva Santisteban, también la conocen, esta congresista de Frente Amplio, que también es muy radical en estos temas. Y hoy estuvo de Belaunde, que es accesitario, pero que también, digamos, intervino. ¿Quiénes tenemos de aliados? Tremendos. Ahorita tenemos a la congresista Julia Aiquipa, del FREPAP, ¿no? La que, digamos, ayudó a que estas dos personas el día de hoy estuvieran representando un poco nuestra voz, ¿no? Que también es muy radical en esto. Y esta es la única congresista que hasta el momento nos ha abierto una puerta. Yo creo que hay otros congresistas que están en nuestro lado, pero que digamos que necesita escuchar digamos, que los ciudadanos le digamos que tienen un respaldo para defender estos temas, ¿no? Porque muchas veces se sienten atarantadas, ¿no? Miren lo que dicen la Corte Interamericana, miren lo que dicen la OEA, miren lo que dicen la ONU, miren lo que dice el Tribunal Constitucional, pero, digamos, todos, digamos, como lo indicaba, es para atarantar, ¿no? Para decir, mira, esto ya está súper validado internacionalmente, pero la verdad es que sigue siendo un tema constante de conflicto, incluso en el ámbito internacional, ¿no? De cuestionamientos a jueces, por ejemplo, de la Corte Interamericana, que tienen esta tendencia y que son electos justamente por países con políticas que ya que promueven este tipo de políticas a nivel de Latinoamérica. Entonces, aquí no hay nada zanjado. Aquí nosotros tenemos que defender nuestra constitución, nuestras leyes y hacerle sentir eso a los congresistas. Entonces, ¿qué cosas creemos que como pueden ayudar en este sentido? Estamos hablando con algunas plataformas de redes sociales, sobre todo, para sacar un video, así que estén atentos para ayudarnos compartiendo esos videos. De repente también con alguna alerta en Citizen Go para hacerle llegar al correo de los congresistas, sobre todo esos congresistas que no se han manifestado hasta ahora, ¿no? Digamos, que temen y que se esconden, digamos, y no dan posición, para que, digamos, los ciudadanos ayudemos a que se animen a tomar postura, ¿no? Porque es distinto
que lo diga el Belaunde o que lo diga Silvio de Santisteban, a que un ciudadano o que cientos de ciudadanos le comiencen a llenar su bandeja de entrada con correos electrónicos pidiéndole que vote en contra de esta ley, ¿no? O que le llegue a su WhatsApp o al número que ellos manejan estos videos por diferentes tipos de personas, ¿no? Esto, digamos, la idea es articular con organizaciones de Arequipa, de Lima, una serie de acciones que ya le iremos contando para que influir en los tomadores de decisiones, que son estos congresistas de la comisión, no son otros. No nos importa, digamos, que esto salga en un noticiero de los domingos con el más alto rating. No, lo que queremos es llegar y que la congresista sientan que el ciudadano de a pie le está pidiendo de que se oponga a esto, a esta ley, a estas ideologías. Eso es muy importante, eso es muy importante. A veces uno piensa que en el Congreso lo único que cuenta son los grandes argumentos. Para todos los que nos escuchan, ¿no? De toda edad, sobre todo los jóvenes. Hoy día que en Facebook se transmitía la sesión de la Comisión de la Mujer, me dio mucho gusto ver que la gran mayoría de los que comentaron en el Facebook se oponían al proyecto de ley de identidad de género. Y salvo una persona que dijo una lisura, y que por interno le dije, oye, no digas lisuras porque malogras por una lisura, nos pueden catalogar a todos de violentos, justo hombre diciendo una lisura en un ámbito dominado por mujeres. O sea, me decía, no, pero es la verdad, esto es una... Claro. Y decía la lisura, ¿no? Y entonces, pero le decía, pero entiende que nos estás poniendo en riesgo a todos, ¿no? O sea, te está dando el gusto de soltar, digamos, un pensamiento impulsivo, pero es la excepción, ¿no? La gran mayoría de gente que participó en contra del proyecto de ley de identidad de género defendía lo que es la realidad, ¿no? La realidad del sexo, la realidad de la familia, la realidad de las leyes peruanas, y sabían de que esto es un asalto a todo eso, y lo hacían con altura y con respeto, ¿no? Del otro lado, la gente que estaba a favor del proyecto de identidad de género, sí nos dijeron varias cosas altisonantes. Y no hay que caer en esa provocación, es lo que quería decir. Pero todos pueden participar. Totalmente. Todos pueden participar. Las alertas de Citizen Go, todo eso cuenta, y cuenta bastante, ¿eh? Sí, yo suelo firmar cada una de las alertas que emite Citizen Go porque sé que ayudan mucho. O sea, y uno cree, bueno, pero es que mi firmita, todas las firmas suman y juntos podemos, como decían ustedes, no defender a nuestro país. Yo creo que estamos en lo que me parece que el Papa define, ¿no? Una guerra ideológica, una decolonización ideológica. Algún Papa lo dice así. Y necesitamos estar de pie y justamente usar, como David utilizó su piedra y su onda, nosotros también tenemos nuestras herramientas para poder vencer el mal, ¿no? Vencer el mal haciendo el bien también, como dice San Pablo. Y además que estamos, como ustedes lo decían, ¿no? Con mucha caridad para anunciar la verdad, para anunciar lo que es, para defender las cosas buenas, que al final eso le hace bien a muchísima gente, nos hace bien a todos. Para eso estamos y me parece muy valioso todo lo que hemos estado conversando. Sabemos que, bueno, tenemos un montón por analizar de este proyecto. Lo pueden buscar porque ya es público en la página del Congreso si quieren analizar un poco más y pues seguir también, ¿no? A las redes sociales adelante para que nuestros amigos, ¿dónde es que se pueden informar más sobre esto y pueden participar también y estar atentos a cuando se emitan este tipo de alertas? Por favor. Bueno, yo creo que suele haber mucha información en Parejas Reales, en la cuenta de Facebook de Parejas Reales, que suele hacer, digamos, algunos artículos y algunos posts para ir informando de las cosas. En las alertas de Citizen Go, pues a todos los que firman las alertas de Citizen Go, siempre les llega un correo electrónico explicando la situación en la cual se requiere su participación. Yo creo que fundamentalmente por ahí es que van a recibir muy buena información, pero hay muchas otras páginas pro vida y pro familia que siempre replican el tema, ¿no?
Ujú. Y la familia Sí. importa, por ejemplo. La ¿no? familia Nuestra misma importa. fanpage de Population Research Institute también. Nadie Menos es otra página también que Sí. informa sobre estos temas. Ujú. Sí, bueno, Con hay con que... mis hijos no te metas. Ujú. Pues Marcha por la Vida, el Corso por la Vida de la Familia de Arequipa. Son varias páginas que están informando permanentemente, las del SODEME que han ido hoy día, la de Padres en Gaby Acción. Pacheco, Ujú. Padres en Acción. O sea, son varias instituciones que van a estar informando y seguramente los oyentes participan en más de una de estas, ¿no? Ujú. Sí, muchísimas gracias y vamos a estar totalmente atentos ya con esta información para defender. Si teníamos la convicción, digamos, ahora la tenemos totalmente reforzada y con argumentos para poder también ganar a más personas para este terreno, que es la defensa de la verdad, de la vida, de la familia, de lo que es correcto, de lo que nos hace bien a todos. Yo les agradezco muchísimo, Carlos, Sergio, por habernos brindado de su tiempo en este espacio y además de su conocimiento y además por toda la labor que vienen haciendo por la causa, porque es totalmente necesaria. Así que también los animo y seguramente de parte de todos los que están viendo esta transmisión a continuar con este trabajo, ¿no? Con mucha valentía. Yo sé que eh, a veces puede ser angustiante o puede ser tal vez a veces incluso frustrante, pero adelante porque sabemos que cuando el Señor está con nosotros, pues ¿quién contra nosotros, no? Y además que cuentan con nuestras oraciones. Y muchísimas gracias una vez más por participar en este espacio. Vamos a estar atentos a todo lo que se emita respecto a este proyecto y si se emiten más cosas similares, como por ejemplo la eutanasia, también estaremos ahí como siempre para hacerle frente y defender lo que es bueno. Muchísimas gracias. Gracias a todos por conectarse y por compartir. No se Gracias a olviden que ti. nos vemos el próximo lunes, igualmente a las 8 de la noche. Muchas gracias, Sergio y Carlos. Gracias a todos.